Bienvenidos. En este video hemos recopilado las frases motivadoras que te ayudarán a adentrarte en la práctica del mindfulness. Esta práctica incluye todo lo que pasa dentro de nosotros, desde la historia que nos contamos a nosotros mismos con nuestros pensamientos, imaginación, sentimientos y emociones, como el miedo, la ira, la tristeza o la alegría, hasta las sensaciones que percibimos en el interior de nuestro cuerpo, sensaciones que afectan a nuestra mente y a su vez vuelven hacia nuestro cuerpo realimentándose mutuamente. Espero que puedas interiorizar estas frases, reflexionar, hacer un alto en tu vida, interiorizarlas y que te ayuden en la construcción de tu práctica del mindfulness. Comenzamos. La mejor manera de capturar momentos es prestar atención. Esta es la forma en que cultivamos la atención plena. El momento presente es el único tiempo sobre el que tenemos algún dominio. Si se limpiaran las puertas de la percepción, todo aparecería al hombre como es, infinito. En este momento hay un montón de tiempo. En este momento usted es precisamente como debe ser. En este momento hay posibilidades infinitas. La atención plena se trata de estar completamente despiertos en nuestras vidas. Se trata de percibir la exquisita intensidad de cada momento. También de tener acceso inmediato a nuestros propios recursos internos para la transformación y la curación. La práctica de la meditación no se trata de intentar mirar hacia otro lugar para convertirse en algo mejor. Se trata de hacerse amigo de lo que ya somos. No puedes controlar los resultados, solo tus acciones. Ser consciente significa abandonar los juicios durante un tiempo, dejar de lado nuestros objetivos inmediatos para el futuro y tomar el momento presente como es y no como nos gustaría que fuera. Cada paso en el camino hacia la felicidad requiere la práctica de la atención hasta que se convierte en parte de tu vida diaria. La atención no es difícil, solo tenemos que recordar hacerlo. La concentración es la piedra angular de la práctica del mindfulness. Tu atención plena solo será tan fuerte como la capacidad de tu mente de permanecer tranquila y estable. Sin la calma, el espejo de la atención tendrá una superficie agitada y entrecortada, y no será capaz de reflejar con exactitud las cosas. Los sentimientos van y vienen como las nubes en un cielo ventoso. La respiración consciente es mi ancla. Donde quiera que esté, allí estoy totalmente. La emoción surge en el lugar donde la mente y el cuerpo se unen. Es la reacción del cuerpo a la mente. Ahora es el futuro que te prometiste el año pasado, el mes pasado, la semana pasada. Ahora es el único momento que realmente tienes. La atención es despertar al hoy. La felicidad es tu naturaleza. No está mal desearla. Lo que está mal es buscarla fuera cuando se encuentra dentro. La meditación es la única actividad intencional y sistemática humana que en el fondo no trata de mejorarse a uno mismo ni conseguir nada, sino simplemente para darse cuenta de lo que ya está.
Tu visión solo se hará evidente cuando mires en tu corazón. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La conciencia es el mayor agente de cambio. La atención es la aceptación consciente y equilibrada de la experiencia actual. No es más complicado que eso. Es abrir y recibir el momento presente, agradable o desagradable, tal y como es, sin aferrarnos o rechazarlo. Existimos solo ahora. Vivimos en este eterno momento único que se desarrolla ante nosotros, día y noche. Cuando te bañas, piensas en el desayuno. Cuando desayunas, piensas en el trabajo. En el trabajo, piensas en la salida. Saliendo, piensas en llegar a casa. Estando en casa, piensas en el día de mañana. Hoy no has estado en el presente. Hoy no has vivido el ahora. Te estás perdiendo la vida misma. La atención plena nos libera del olvido y la dispersión y hace que sea posible vivir plenamente cada minuto de la vida. La atención plena nos permite vivir. Este es el verdadero secreto de la vida. Estar completamente comprometidos con lo que estamos haciendo en el aquí y ahora. Y en lugar de hacer, nos damos cuenta que estamos viviendo. ¿Qué pasa con nuestras expectativas, planes o ideas que tanto nos influencian? Es como si hubiéramos escrito un guión para una obra sobre nuestra vida un mes antes de la vida real. Pero si la realidad varía de lo que hemos creado en nuestra mente, nos separamos de ella o nos deprimimos. Todo es creado 2 veces, primero en la mente y luego en la realidad. La atención plena, también llamada la atención sabia, nos ayuda a ver lo que estamos añadiendo a nuestras experiencias, no solo durante las sesiones de meditación, sino también en otros lugares. Para disminuir el sufrimiento del dolor, tenemos que hacer una distinción fundamental entre el dolor del dolor y el dolor que creamos con nuestros pensamientos sobre el dolor. El miedo, la ira, la culpa, la soledad y la impotencia son todas las respuestas mentales y emocionales que pueden intensificar el dolor. Pocos de nosotros vivimos en el presente. Estamos anticipando siempre lo que ha de venir o recordando lo que ha pasado. La meditación no es una evasión, es un encuentro sereno con la realidad. Si no estás en el momento, es que estás mirando hacia adelante a la incertidumbre o hacia atrás al dolor. Mira a otras personas y pregúntate si realmente las estás viendo a ellas o a tus pensamientos sobre ellas. A menudo tenemos muy poca empatía por nuestros propios pensamientos y sentimientos, y con frecuencia tratamos de suprimirlos destituyéndolos como debilidades. Reconoce el dolor y el sufrimiento que tienen lugar dentro de ti y permítete que los sentimientos se tomen tiempo y esta nueva forma de manejar estos sentimientos va a cambiar la manera de relacionarte contigo y con el mundo exterior. Te invito a que incluyas dentro de tus actividades diarias la práctica del mindfulness. Espero que este contenido agregue valor a tu vida. Un abrazo, Intraconexión.